Al salir, vio a su prima, algo avergonzada, dándole palmaditas en la cara a la nueva marca. Entonces oyó a sus tíos en el salón. La piscina no abre hasta dentro de 3 horas. Bostezó. Pensé que podríamos desayunar todos juntos. Lynn sonaba animada. ¿Quieres decir que pensabais que podíais comeros mi desayuno? La corrigió su hermano. ¿Qué, vas a rechazar a tu hermana y a tu sobrina? No, suspiró. Lyra resopló para sí misma y regresó al dormitorio donde Lemmy estaba sentado de mal humor. ¿Qué sentido tiene estar aquí si nos van a despertar temprano? Ojalá sea el último día. Lyra madrugaba, pero le gustaban las mañanas tranquilas. Lucky está ahí dentro, le advirtió a su hermano cuando se levantó y se dirigió al baño. Él refunfuñó y volvió a sentarse en la cama. ¿Tienes tu traje de baño? Preguntó ella. Lo había sacado el día anterior. Sí. Todo empacado y listo. No parecía muy contento, pero ella lo atribuyó a que era muy temprano. La tía Lynn y Lucky se unirán a nosotros para desayunar, le advirtió. Genial. Murmuró. Aún podemos divertirnos hoy, dijo Ira con esperanza. No dejes que una mala mañana te desanime. No salió nada mal. Como la cocina solo tenía 3 sillas, los niños comieron allí mientras Lincoln y Lynn comían en la sala. Aunque tuvieron que escuchar a los 2 adultos intentando molestarse mutuamente. Son como niños. Lucky puso los ojos en blanco. Lemmy resopló. Su prima tenía razón en más de un sentido. Como tenían unas horas libres, las pasaron viendo la tele. Pusieron dibujos animados que a Lemmy y Lucky les gustaban, y luego los 2 adultos se sentaron a verlos con ellos, igual de absortos. El tiempo se les pasó volando. Hasta que se hizo evidente que Lynn y Lucky habían perdido la noción del tiempo y solo se acordaron cuando faltaban 30 minutos para que abriera la piscina. Por su reacción, cualquiera podría pensar que se les había escapado algo mucho más importante. Vamos. Insistió Lucky. Cada una lo agarró del brazo y prácticamente lo arrojaron del sofá. Oh, está bien, Lincoln cedió. Lyra y Lemmy se unieron a él para recoger sus cosas y prepararse para irse. Aunque no lo suficientemente rápido para el gusto de Lynn y Lucky. Se quedaron en la sala y finalmente comenzaron a corear nadando. Una y otra vez hasta que incluso su tío les instó a los hermanos a que se dieran prisa. ¡Wow! Bajaron corriendo las escaleras delante de los 3, dejándolos seguir a un ritmo más pausado. Todos subieron al coche de Lincoln y se abrocharon los cinturones. Estaban listos para partir, pero en vez de eso, Lincoln sacó su teléfono móvil y empezó a teclear en el teclado. Vámonos. Lynn se desesperó. ¿Sí? Asintió Lucky. Aún faltan 20 minutos para que abran. Le estoy enviando un mensaje a Luan para asegurarme de que ella y Libby van a estar allí. ¡Ay, qué lento eres! Dijo Lynn haciendo un puchero. Lincoln la ignoró, al igual que a Lucky, que se movía inquieta en su asiento. De acuerdo. Ella y Libby ya se han ido. Dejó el teléfono y finalmente arrancó el coche. Y probablemente llegarán antes que nosotros. Lynn suspiró dramáticamente mientras arrancaban. Me alegra que por fin tengamos una piscina a la que podamos ir. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lucky. Su tío se rió. En mi familia teníamos la mala costumbre de que nos prohibieran la entrada a las piscinas del pueblo, e incluso a las de los alrededores. Miró a su hermana. Algunos éramos demasiado alborotadores. Ella se inclinó y lo empujó. No se habrían dado cuenta si no hubieras gritado como una niña pequeña. Además, Lisa y Lana conseguían que nos prohibieran la entrada casi siempre. Supongo que tienes razón, admitió. La única razón por la que podemos ir a este lugar es que todos los registros se perdieron cuando la ciudad lo reconstruyó. El teléfono de su tío sonó, interrumpiendo la conversación. Lynn extendió la mano hacia la consola central para alcanzarlo antes de que él se lo arrebatara apresuradamente en el último momento. A pesar de que estaba conduciendo, se lo acercó a la cara. ¿Quién es? Preguntó su tía. Lyra no pudo evitar notar que su voz sonaba sospechosa. Probablemente un teleoperador. Lincoln se encogió de hombros y guardó el teléfono en el bolsillo. Su hermana no dejó de mirarlo fijamente, y él no dejó de mirar fijamente la carretera. Esto se prolongó durante varios segundos, lo suficiente como para que todos en el asiento trasero se sintieran incómodos. Y entonces, de repente, la tensa atmósfera desapareció y su tía volvió a ser la misma persona bulliciosa de siempre. ¿Sabían? Lynn se giró para mirar a Lemmy y a ella, que su madre casi consigue que a la familia también le prohíban la entrada a esta piscina. Lynn. Había un tono de advertencia en la voz de Lincoln.
¿Qué pasó? Preguntó Lemmy. La curiosidad de Lira era cautelosa. Podía imaginar el tipo de libertinaje que podría haber tenido ese resultado. Su temor estaba bien fundado. Ella y Sam se colaron y casi las pillan bañándose desnudas aquí, se rió Lynn. Lincoln apretó el volante con más fuerza y Lucky soltó una risita. Lira respiró hondo y miró a su tía con enfado, como si esperara que su expresión la hiciera callar. No le interesaba lo que su madre y su amiga hubieran hecho a su edad, ya que no podía ser nada bueno. Bañarse desnudo. Lemmy estaba confundido. Es cuando vas a nadar sin ropa, explicó Lynn. Lira quiso detenerla, pero su tía siguió hablando. Llegó la policía y tuvieron que huir antes de poder vestirse. Lynn. Lincoln repitió con tono de advertencia. Llegaron hasta la casa e intentaron colarse. No se dieron cuenta de que, señaló a su hermano y a sí mismo, estábamos practicando en el patio trasero y los pillamos. Empezó a reírse a carcajadas. Lincoln se desmayó al verlos. Siguió riendo. Lincoln se inclinó hacia adelante sobre el volante, con la cara roja. Lira también estaba roja, aunque más por enfado que por vergüenza. Comparado con sus expresiones y las risas estridentes de Lucky y su madre, Lemmy solo parecía pensativo. ¿Esto fue antes o después de que mamá tuviera a Lira? Preguntó. Oh, esto fue antes. Después de tenerla, Luna no se veía lo suficientemente bien como para nadar desnuda ni nada parecido. Lira recordó aquella foto de ella y su madre en la playa y se dio cuenta de que su tía, tan deportista, estaba criticando la forma física de su madre después de haberla tenido. Decidió que eso era innecesariamente cruel. Ya basta, Lynn. Claramente Lincoln pensó lo mismo. Solo era una broma, insistió con optimismo en la voz, pero Lincoln claramente no se lo creyó. Aún así, Lynn no continuó. Lira echó un vistazo y notó que Lemmy parecía estar sumido en sus pensamientos, no tan desconcertado como esperaba. Al menos, no hubo más historias durante el resto del trayecto. En la piscina su compañía ya las estaba esperando. Luan se veía bastante bien para una mujer que se acercaba a los 30 años. Después de todo, una vida en el escenario requería un buen cuidado de la imagen. Aunque más alta que la mayoría de las chicas de 13 años, Libby aún no había adquirido la belleza de su madre. Desgarbada, sin rasgos marcados, con el rostro lleno de acné, el aparatoso aparato dental que tenía que usar casi sobraba para acentuar su falta de atractivo. No solía sentirse cohibida por este hecho. En realidad, no hablaba mucho con otras personas. Ahí están, le dijo su madre, y Libby levantó la vista para ver el viejo sedán de su tío, mucho más viejo que el que tenían ellas, entrando en el estacionamiento. Toda esta salida había sido repentina para ella. Justo ayer su madre le había dicho que su hermano había llamado y las había invitado a nadar con él, la tía de Libby y algunas de sus primas, así que ese día irían de compras. Casi le provoca un ataque de pánico. No es que no quisiera ir. Ella y su madre no solían hacer cosas juntas. Tenían intereses diferentes. Su madre era demasiado enérgica para la mayoría de las cosas que le gustaban a Libby, como los juegos de mesa y de cartas. Era difícil incluso conversar con ella. Parecía incapaz de hablar mucho tiempo sin hacer un chiste o un juego de palabras. No era una exageración. Libby la había visto literalmente ponerse roja o taparse la boca con las manos para contenerse. Pero al menos podían hacer esto. Luan estaba incluso más emocionada que su hija. Su tío era la única persona con la que Libby podía jugar de forma regular. Lemmy lo había intentado, pero no se le daban bien los juegos. Lira no estaba interesada y Lucky, Libby la veía más a menudo que a las otras dos, pero eran completamente diferentes. Eso hacía aún más extraño que fuera la única, aparte de su tío, que podía sacarla de su zona de confort. Hola, hermana. Lynn y Lucky corrieron hacia ellas mientras las demás caminaban más despacio. Hola, Libby. Lynn era muy enérgica, aunque Libby había aprendido a no sobresaltarse cuando su tía le daba palmaditas fuertes en el hombro. ¿Están listas para mojarse? ¿Sí? Estoy segura de que este día irá de maravilla. ¿Entiendes? Libby gimió ante el juego de palabras de su madre mientras su tía y su prima ponían los ojos en blanco. Hola, Lincoln. Comparado con el saludo que le había dado a su hermana, Luan se acercó a abrazar a su hermano. Libby también se acercó a abrazar a su tío. Hola, chicos. Después de abrazar a Libby, se puso de pie y se llevó una mano a la barbilla. ¿Han crecido? Preguntó. Tal vez. Se sonrojó. Se giró hacia Lira y Lemmy. Hola, chicos. Se acercó para abrazar a su prima mayor. Es genial verte de nuevo, saludó Lira. Hola.
Lemmy saludó con la mano. Vale, ya basta de saludos, declaró Lynn con impaciencia. Vámonos. Ya hay mucha gente aquí y no vamos a encontrar sitio junto a la piscina. Exclamó Libby, tragando saliva con nerviosismo. ¿Por qué no van a salvarnos uno? Sugirió Lincoln, y ambos salieron corriendo. Libby ya había visto a Lucky interactuar con su tío. Ella era ruda y mucho más enérgica. Él parecía el tipo de hombre que se caería con la menor brisa. No tenía ni idea de cómo lo lograba. Chicos, se ven muy bien, les dijo su madre a Lemmy y Lyra mientras caminaban hacia la entrada a un ritmo mucho más lento. ¿Cómo está tu madre? Ya tengo reservada otra gira, respondió Lemmy. Espero que no se estén aburriendo demasiado en casa de Lincoln. Puedo pasarme y animar un poco el ambiente, ofreció Luan, y de repente Lincoln pareció asustado. No, nos lo estamos pasando bien, respondió Lyra. Es bastante guay, dijo Lemmy encogiéndose de hombros. Luan le guiñó un ojo y le dio un codazo a su hermano. Siguieron hablando, pero Libby empezó a ignorar la conversación al acercarse a la puerta. Ya podía ver una multitud de gente al otro lado, junto a la piscina, y le empezaron a sudar las manos. Entonces sintió que su madre y su tío se colocaban a cada lado de ella y cada uno le tomaba una mano, y de repente la preocupación y la inquietud desaparecieron de sus hombros. A Libby no le gustaban las multitudes. Una tontería para una adolescente, pero le daban miedo. No es que les tuviera pánico, pero la ponían nerviosa. Siempre había sido así. No era una fobia paralizante. El colegio le resultaba tolerable. Pero salir a la calle, prefería evitarlo a toda costa y marcharse rápidamente si era inevitable. Ella y su madre siempre pensaron que tenía que ver con un incidente de cuando era pequeña. Estaba a punto de empezar el jardín de infancia. ¿Y qué necesitan los niños de preescolar? Material escolar. Así que su madre la llevó al centro comercial a comprar algunos. Y en algún momento se separaron entre la multitud. Durante más de una hora. Libby no lo recordaba muy bien, era pequeña. Pero según su madre, había sido una experiencia muy traumática para ambas. Quizás les había dejado secuelas. No necesitaba terapia ni nada parecido. Estaba bien con tal de tener a alguien a su lado. Su madre, su tía, incluso sus primos. Desde que llegó a su vida hacía 4 años, su tío había sido una presencia especialmente reconfortante. Eso era lo que significaba que le tomaran la mano, recordarle que estaban ahí. Y eso lo arreglaba todo. Llegaron a la puerta y pagaron la entrada. Lincoln se ofreció a pagar por todos, pero la madre de Libby insistió en pagar por ella y por Libby. No era la primera vez que Libby los veía discutir así. Lo hacían casi siempre que los tres estaban juntos. La última vez había sido por un helado. De cualquier manera, lograron entrar. La piscina no estaba tan llena como Lynn y Lucky habían dicho y como Libby había imaginado, al menos en relación con su tamaño. La mayoría de los bañistas eran adultos con niños pequeños, que se encontraban en la parte menos profunda. Lynn y Lucky los saludaban desde la parte más profunda, donde ya habían reunido 5 sillas. De nada, dijo Lynn con orgullo. Sí, gracias. Lincoln arrojó su bolso sobre uno de ellos. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que alguien los vigile en todo momento. Parece que es tu especialidad, reflexionó Lincoln. Sí, pero tenemos que cambiarnos. Así que ustedes, chicos, tienen que hacer guardia. Vamos, Lucky. Madre e hija se dirigieron a los vestuarios. Por supuesto. Libby vio a su tío poner los ojos en blanco antes de que su madre le indicara que lo siguiera. Lyra también vino, aunque Lemmy se quedó con su tío. Elegir un traje de baño había sido un desafío mental agotador para Libby. Si no te gustan las multitudes, obviamente no quieres darles motivos para mirarte. La insistencia de su madre en que encontrara algo para quizás llamar la atención de algún chico guapo no había ayudado. Socializar tampoco era algo que se le diera bien a Libby. Con solo 4 chicas que conocía en su escuela, un pequeño club de nerds no oficial, que compartían su interés por los juegos de mesa y de cartas, su círculo social era bastante reducido. A pesar de tener 13 años, los chicos no eran una prioridad para ella. Había elegido un bañador amarillo y naranja. Colores feos, pero le gustaban. Su madre parecía pensar que era porque el amarillo también era uno de sus colores favoritos. La verdadera razón era un poco más vergonzosa. Libby creía que esos colores reflejaban su personalidad. Eran colores de cautela. Como ella dijo, era un bañador de una pieza. Le quedaba perfecto, aunque se sentía un poco incómoda mostrando tanto las piernas. Lyra también llevaba uno de una pieza, solo que sin los volantes en los bordes.
Su madre, su tía y su prima pequeña llevaban bikinis. Lynn y Lucky claramente querían lucirse, aunque lo que querían mostrar era su buena forma física, más que cualquier cualidad femenina. En su familia todos sabían que era una chica tímida, y cada uno reaccionaba de forma diferente. Su madre la animaba de vez en cuando, como cuando los chicos comentaron algo después de ir de compras. Su tío, Lemmy y Lyra lo aceptaban y simplemente evitaban salir y hacer cosas. Pero su tía y su prima, tan deportistas, ellas sí que la presionaban. Habían intentado, y aún lo intentaban ocasionalmente, que Libby se uniera a un programa de entrenamiento intensivo. Creían que era un problema de confianza más que un miedo profundo, o que ese miedo profundo podía vencerse con confianza. Demuestra que puedes con ello. O haz que el mundo te tema. Libby respetaba profundamente a su tía Lynn. Era una mujer fuerte. Y quería mucho a Lucky porque realmente deseaba tener a alguien de su edad con quien pasar el rato, sin importar lo diferentes que fueran. Pero, en realidad, algunas cosas simplemente no eran para ella. El dúo de deportistas se cambió antes que nadie y salió corriendo del vestuario entre gritos y alaridos hacia la piscina, lo que Libby estaba segura de que era una infracción de las reglas. No iban a ser expulsados por eso, ¿verdad? ¿Me veo bien? Les preguntó a su madre y a su prima. Oh, creo que comparada con las demás chicas de aquí, las vas a dejar boquiabiertas. Ja. Su madre se rió de su propio ingenio. Aunque no era su intención, Libby sonrió igualmente. Estás guapísima, dijo Lyra. A pesar de ser solo 2 años mayor que Libby, hablar con Lyra era como hablar con una adulta. No es que eso fuera malo, simplemente explicaba por qué Libby se llevaba mejor con Lucky a pesar de verla menos a menudo. Al fin y al cabo, era otra niña. Cuando volvieron a salir a la luz del sol, Lynn y Lucky ya se habían zambullido. Los chicos no estaban por ninguna parte, probablemente cambiándose. Su madre decidió que aún no estaba lista para nadar y se sentó en una de las tumbonas de la piscina. Lyra se acercó al borde como si fuera a zambullirse y Libby empezó a avanzar poco a poco hacia la parte menos profunda, donde estaban la mayoría de los niños pequeños. ¿A dónde vas?, preguntó su prima mayor. No sé nadar, admitió Libby en voz baja. ¿Y ahora qué? Su prima no la había oído. Libby dio unos pasos más cerca. No sé nadar, susurró de nuevo. Nunca había aprendido. Solo recordaba unas pocas veces en su vida que había estado en una piscina, y siempre se había quedado en la parte menos profunda. Lyra asintió con comprensión. Y sin dudarlo, respondió. ¿Quieres que te enseñe?, preguntó ella. Libby lo pensó. En cierto modo, sí, pero le preocupaba que la vieran. Sobre todo al lado de unos niños pequeños que, por lo visto, sabían nadar perfectamente. Supongo, murmuró. Lyra asintió y se zambulló en la piscina antes de salir a la superficie y nadar hasta el borde. Agárrate al borde y sumérgete en el agua, le dijo. No te hundirás y podrás salir enseguida si quieres. Un momento, quería decir que dejara los pies colgando en la parte más profunda. Eso sonaba aterrador. Su prima se dio cuenta y nadó hacia una zona menos profunda de la piscina, donde el efecto sería el mismo, pero habría menos distancia entre los pies suspendidos de Libby y el fondo. La diferencia no lo hizo menos inquietante, pero le dio la confianza necesaria para hacerlo. Estoy aquí mismo y hay un socorrista allí, continuó Lyra mientras Libby descendía. No hay nada de qué preocuparse. Bien, dijo Libby en voz baja, aferrándose al cemento con las manos. Intentó apoyar los pies en la superficie lisa del borde de la piscina, pero estos resbalaban. Mientras lo intentaba, vio regresar a su tío y a Lemmy, ambos con bañador. Observó cómo su primo corría y saltaba al agua como los demás, y cómo Lincoln decidió sentarse un rato con su hermana antes de meterse. Cuando Lynn los vio, incluso salió del agua y se unió a ellos. ¿Estás cómoda?, preguntó Lyra. Creo que sí, dijo Libby, segura de que no se iba a hundir, pero sus brazos se estaban cansando rápidamente. Lyra asintió y se zambulló. Libby dio un grito ahogado cuando sintió que alguien le agarraba las piernas y empezaba a subirlas. La cabeza de Lyra volvió a la superficie un instante después. ¿Qué estás haciendo? Intento ayudarte a flotar, explicó. Si te relajas, flotarás en la superficie sin problema. Con un poco de esfuerzo, logró que todo el cuerpo de Libby subiera a la superficie. Solo estírate y trata de no moverte, le dijo. Y eso fue lo que hizo la niña, a pesar de que su instinto le gritaba que hiciera justo lo contrario. Se sorprendió al descubrir que era cierto. Incluso se sintió lo suficientemente segura como para aflojar el agarre del borde. ¿Ves?
Es fácil. Sí, respondió con la mayor seguridad hasta el momento. Lyra nadó hasta el borde. Libby volvió a sumergirse y se unió a ella, aunque esta vez se agarró al borde con menos fuerza. Eso fue bastante divertido. No es tan difícil. Lemmy tenía 5 años y aprendió en solo unos días. ¿Tú también le enseñaste? Nuestra madre fue quien le enseñó la mayor parte del tiempo, pero yo la ayudé. Había algo en su tono que claramente decía no preguntes más, y Libby no lo hizo. ¿Qué tal te fue en la escuela? Cambió de tema. Esa era parte de la razón por la que parecía adulta. Como los adultos, siempre parecía interesada en saber si le iba bien. En el cuadro de honor, admitió la adolescente más joven. No se esforzó mucho, pero le resultó bastante fácil. ¡Qué lindo! ¿Y ustedes? Preguntó Libby. Sabía que vivían de viaje con su madre, pero nada más. Su madre a veces compraba algunas revistas de famosos para ver cómo le iba a su hermana. Libby también las miraba, pero nunca mencionaba a sus primos. A ellos también parecía gustarles la tranquilidad. Estamos bien, dijo Lyra, mirando hacia la piscina donde estaban los adultos. Es la primera vez que conocemos al tío Lincoln. Es un hombre muy amable. Siempre lo fue, asintió Libby. Recordaba el día en que lo conoció, cuando tenía 9 años. Su madre le había dicho que saliera a conocer a su tío, alguien de quien nunca le habían hablado hasta entonces. Mucho más tímida que ahora, Libby había vuelto corriendo a su habitación y cerrado la puerta. Era absurdo pensar en ello hoy. Antes solían acostarse muy temprano, ya que su madre quería que Libby estuviera en la cama antes de irse a sus espectáculos. Después, sin embargo, la hora de acostarse se fue retrasando mientras su tío venía a cuidarla por la noche. Al principio reinaba el silencio, pero con el tiempo se fueron haciendo amigos. Él era muy parecido a ella por aquel entonces, tímido. Probablemente jugaron al Cluedo y a quién es quién. Más de 100 veces. Libby recordaba una vez en particular en la que se engancharon tanto al juego que seguían despiertos cuando su madre llegó a casa mucho después de medianoche. Era difícil decir quién le tenía más miedo en ese momento, Libby o su tío. Pero con los años, su relación fue más allá de cuidarla y jugar a juegos de mesa. Él era como una madre para ella, la entendía y la ayudaba a mantener la confianza en sí misma. Los dos adolescentes se giraron al oír un chapoteo frenético. Lemmy y Lucky se habían acercado, flotando y se salpicaban el agua con vehemencia. Lyra entrecerró los ojos y se alejó un poco de la orilla para nadar hacia ellos. ¿Sucede algo? Preguntó Libby. Solo estoy mirando. Su prima no les quitó los ojos de encima. Les gusta mucho jugar bruscamente. Estoy segura de que estarán bien, dijo Libby. Lucky no es tan mala. De todos modos, nunca jugaba bruscamente con ella. Un grito agudo, pero claramente masculino, atrajo la atención de los 4 jóvenes hacia la piscina, donde se encontraban los adultos. Lynn había levantado a su hermano de la silla y lo había cargado al hombro. «Lynn», exclamó él, intentando escapar. Ella comenzó a caminar hacia la parte más profunda de la piscina, y era evidente lo que estaba a punto de suceder. «Uy». Libby sintió lástima por él. Los débiles deben temer a los fuertes. Rugió Lucky con aprobación. Y trató de decirme que era fuerte. A Lemmy le hizo gracia ver a su pequeña tía cargar a su tío, mucho más grande que él. Lincoln lanzó un último grito antes de que su hermana se lanzara al vacío y ambos se hundieran. Volvieron a la superficie un instante después. Lynn reía y Lincoln jadeaba y se agitaba hasta recuperar el equilibrio. La situación empeoró cuando Lucky nadó hacia él y se subió a sus hombros. ¿Sí? Madre e hija chocaron las manos. Ustedes dos me van a matar. Lincoln sonrió con cansancio una vez que finalmente pudo mantenerse a flote junto con su sobrina. Una vez más, Libby tuvo que preguntarse cómo había sobrevivido su tío. ¿Qué tal si volvemos a nuestra clase de natación?, sugirió Lyra una vez terminado el espectáculo. Claro, respondió Libby en voz baja. Se sentía mucho más segura ahora que la atención que recibía de la parte menos profunda del estanque se había centrado en su tío, su tía y su primo. Acércate, le indicó. Libby obedeció. Abrázame por el cuello, le ordenó. Libby no estaba acostumbrada a estar tan cerca de otra persona, pero lo hizo de todos modos. El aparato ortopédico dificultaba la tarea, pero lo consiguió. ¿Y ahora qué?, preguntó. Dio un grito de alarma cuando su primo mayor empezó a nadar hacia atrás, arrastrándola hacia la parte más profunda de la piscina. No te asustes, le dijo Lyra. Aguanta y trata de mantener el cuerpo nivelado en el agua.
Libby intentó hacerlo, aunque su corazón latía con fuerza mientras el agua le chapoteaba la barbilla. Ahora deja que tus piernas se hundan un poco y patalea. Libby lo intentó. Era más difícil mover las piernas que pensarlo, así que se esforzó aún más. Patadas lentas. Puedes nadar solo con los pies si encuentras el ritmo adecuado. Su tío se estaba marchando de la piscina a pesar de los esfuerzos de Lin y Lucky por retenerlo, así que Lucky decidió nadar hacia ellos. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Le estoy enseñando a nadar a Libby, explicó Lira. Libby se sonrojó, pero asintió, confirmando que era cierto. Oh, puedo ayudar. Se ofreció Lucky. Mamá quería que probara suerte en el equipo de natación, así que me tuvo haciendo series de velocidad durante todo el verano. Lira lo pensó. De acuerdo. Decidió. Extendió la mano hacia atrás y agarró uno de los brazos de Libby. Dale el otro brazo a Lucky. Le dijo, y Libby obedeció. Nosotras nos quedaremos a tu lado y te sujetaremos los brazos. Quiero que intentes mover las piernas para mantenerte a flote. Ambas nadaron alejándose de ella, manteniendo sus brazos en alto. Libby sintió que empezaba a hundirse y comenzó a patalear frenéticamente. Patadas lentas. Le recordó su prima. Libby se dio cuenta de que, gracias a su agarre, no se iba a hundir, así que empezó a experimentar con la velocidad y el movimiento. Era evidente cómo la presión en sus brazos disminuía al hacerlo. Finalmente, encontró un ritmo en el que no sentía ninguna presión. Creo que lo he conseguido, dijo en voz baja. Lucky soltó inmediatamente el brazo que sostenía. Libby no pudo evitar entrar en pánico y se aferró rápidamente a Lira. ¿Qué están haciendo, chicas? Era la tía Lin. Libby no sabe nadar, explicó su hija. Los ojos de Lin se abrieron cómicamente. ¿No sabes nadar? Parecía horrorizada. Podemos solucionarlo ahora mismo, exclamó. Tal vez, Lira no parecía muy contenta de que la hubieran sujetado, pero aún así la alejaron sutilmente remando con Libby todavía agarrada. Deberíamos seguir con lo básico un poco más. En realidad, dijo Libby. Creo que lo intentaré. Sus primos la miraron sorprendidos y su tía, eufórica. Sí, el tema del ejercicio no era lo suyo, pero solo se trataba de aprender a nadar. La respetaba lo suficiente como para creer que podría lograrlo. Si tú lo dices. Con mucho gusto te ayudaré de nuevo si lo necesitas, ofreció Lira. Gracias. Antes de que Libby pudiera decir nada más, su tía, muy ansiosa, la apartó y la llevó hacia la parte más profunda de la piscina. Confía en mí, no te vas a arrepentir, le aseguró su tía. Libby se arrepintió. Bueno, al principio se arrepintió. La primera técnica de su tía fue decirle a su sobrina que se agarrara fuerte antes de sumergirse, llevándola hasta el fondo de la parte más profunda antes de volver a subir. Eso era solo para que te sintieras cómoda, le dijo a su temblorosa sobrina. La siguiente hora le entumeció los brazos. Su tía le enseñó diferentes estilos de natación y la mantuvo alternando entre ellos. Recordó lo que Lira le había enseñado y siguió practicando con las piernas, hasta que finalmente también le dolieron. Pero perseveró. Finalmente, probablemente preocupado, su tío se acercó para ver cómo estaba y asegurarse de que no la estuvieran empujando demasiado. Sin embargo, al llegar al borde, Lin lo agarró del brazo y, por segunda vez ese día, arrastró a su hermano, que se resistía, a la piscina. Tómate un descanso, niña, le dijo su tía. Ella estaba agarrada al borde de la piscina cuando su tío apareció a su lado. ¿Estás bien?, preguntó Libby al salir a la superficie. Sí, jadeó, tomándose un momento para recuperar el aliento. ¿Sabes?, rió entre dientes, todo este tiempo he estado vigilando a tu madre. Debería estar vigilando a Lin en vez de a ti. Tal vez deberías, respondió ella. Los juegos de palabras eran previsibles, pero le sorprendía que su madre aún no hubiera hecho ninguna broma ni se hubiera metido en la piscina. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó. Sí, muchísimo, dijo Libby asintiendo con entusiasmo. Miró a sus primos, que estaban cada uno a lo suyo. Es genial volver a verlos a todos. Normalmente solo veía a Lira y Lemmy cuando la visitaban, y a Lucky en ocasiones especiales como Navidad o cumpleaños. Ojalá pudiéramos hacer cosas así juntos más a menudo. Yo también, Libby, suspiró su tío. Yo también. Se dio cuenta de lo triste que sonaba y se animó. Tu tía no será muy dura contigo, ¿verdad? Entonces, está bien, le aseguró. De hecho, es muy divertido. Ahora podía mantenerse a flote durante casi un minuto. Era increíble.
Bueno, no tengas miedo de pedir un descanso si lo necesitas, le dijo. No lo haré, prometió Libby. Vio a la tía Lynn regresar hacia la piscina. Deberías salir antes de que vuelva, señaló. Su tío la vio y le pareció ver que sus ojos se abrían ligeramente. Debería hacerlo. Él asintió y salió rápidamente, apartándose de su hermana antes de que ella volviera a zambullirse y se acercara a Libby. Muy bien, volvamos a la carga. Golpeó su puño contra la palma de su mano. Más tarde ese día se quedaron en la piscina hasta la tarde. La habilidad de Lynn para enseñar era asombrosa, al menos para Lyra. Cuando empezó a nadar con su prima ese mismo día, Libby ni siquiera quería soltarse del borde. En tan solo unas horas, la tía Lynn lo había cambiado todo. A las 2 de la tarde, Libby ya nadaba de un extremo a otro de la piscina, una distancia de unos 6 metros, despacio pero con soltura. Cuando todos hicieron una pausa en la natación para disfrutar de unos bocadillos que los adultos habían comprado entre todos, ella estaba radiante de alegría. ¿Lo viste?, preguntó emocionada. Sí, qué suerte que vinimos aquí con tu tía, ¿eh?, bromeó su madre. Junto a Libby, Lucky hizo un sonido de PFFT. Creo que es la persona de nuestra familia que más rápido ha aprendido, comentó su tío. Ya verás. La tía Lynn parecía estar rebosante de emoción. Al final del día, me aseguraré de que pueda dejar en ridículo a cualquier nadador olímpico. Creo que ya hemos avanzado lo suficiente por hoy, sugirió Lincoln. Que se divierta un poco. Sí, respondió Libby, aceptando rápidamente la sugerencia. Muchas gracias por enseñarme, pero creo que ya lo hago bastante bien. No te subestimes, Libby. Eres más que suficiente, insistió su tía. Libby asintió ante las palabras de aliento. Vamos, vámonos. Lucky agarró la mano de sus primas. ¿Tienes que esperar media hora? Su tío empezó a protestar antes de que Lynn y Luan le taparan la boca con la mano. Las dos tomaron impulso y saltaron desde el borde, Lucky con un grito de guerra. No se parecía en nada a la Libby que Lyra conocía. Las dos cayeron al agua y volvieron a la superficie riendo. Lemmy corrió tras ellas, salpicándolas a ambas con agua. ¡Oye!, gritó Lucky, arrojándole agua. Libby también se unió y pronto los tres estaban arrojando agua a todo el mundo. No se pasen de la raya, chicos, gritó Lyra desde la piscina. Le arrojaron agua por su comportamiento. Detrás de ella, los adultos se rieron. Libby se lo está pasando bien, observó Lincoln mientras Lyra tomaba una de las sillas junto a ellos. Me sorprende la energía que tenía, comentó Lynn. Mi hija no es frágil, chicos, dijo Luan, poniendo los ojos en blanco. Simplemente no le gusta relacionarse con la gente. Lo siento. El rostro de Lincoln estaba rojo. Un grito femenino hizo que los cuatro volvieran a mirar hacia la piscina. ¡Wow! Lucky agitaba un bañador en el aire. El bañador de Lemmy. El chico nadaba a pocos metros, visiblemente nervioso, aunque no tanto como Libby. ¡Ja!, exclamó Lynn, levantando el pulgar en señal de aprobación. Lyra jadeó sorprendida y se zambulló en la piscina. Lucky presintió la venganza y le devolvió el bañador a su dueña original. Eso no la salvó de que la agarraran de la oreja y la sacaran a rastras de la piscina. ¿Y por su delito? Su madre, con desdén, le dijo que se mantuviera alejada de la piscina durante media hora. Lyra estaba furiosa. Después de eso, decidió que se quedaría en la piscina mientras los demás estuvieran allí. Hacia el mediodía, la cosa se puso un poco menos divertida, ya que llegó aún más gente para aprovechar el descuento en la entrada. La piscina se llenó tanto que lo único que se podía hacer era remojarse. Pero eso, a su manera, también era refrescante. Libby decidió entonces salir y pasar el rato con los adultos. Un par de niños incluso habían traído una pelota inflable gigante y empezaron un juego improvisado con los demás. Lemmy y Lucky no dudaron en unirse. Pero todo lo bueno se acaba. La piscina cerraba a las 5 y la gente se iba media hora antes. Decidieron que también debían dar por terminada la actividad. Las despedidas se produjeron en el estacionamiento. Los adultos se abrazaron y hablaron de volver a reunirse en el futuro si les era posible. Aunque su tía había hecho la mayor parte del trabajo, Libby le agradeció sinceramente a Lyra por haberle enseñado. Dijo que esperaba con ilusión la próxima vez que ella y Lemmy pudieran ir a visitarla. Lyra le dijo que el sentimiento era mutuo. Finalmente, el grupo se separó y regresó a sus autos. El día había sido divertido, pero ya había terminado y era hora de volver a casa. Bueno, casi terminamos. Lincoln y Lynn fueron los últimos en subir al auto, y tan pronto como Lincoln lo hizo, PBBBBBBBRRT. Todos saltaron.
¿Qué demonios? Lincoln metió la mano debajo de él y sacó un cojín de broma. Lucky se echó a reír a carcajadas, y Lemmy y la tía Lynn se rieron entre dientes. Así que eso fue lo que hizo cuando dijo que había dejado algo en el coche y que tenía que ir a buscarlo. Vaya, te la jugó bien. Sí. Su tío vio cómo el coche de Luan y Libby salía del aparcamiento. Dentro, ambas se miraban y reían. Debería haberlo previsto. Sabía que mis llaves estaban en un bolsillo distinto al que las había dejado. Sí, lástima que te estés ablandando, bromeó su hermana. Lincoln no siguió con el tema. Simplemente arrojó el objeto de la broma a un lado antes de arrancar el coche y salir del aparcamiento. Los 5 decidieron parar en Burping Burger para cenar antes de separarse. Como habían hecho en el apartamento, Lincoln y Lynn pasaron la comida intentando fastidiarse mutuamente, robándose la comida de la bandeja, tirando cosas, haciendo travesuras infantiles en general. Lyra había oído a su madre decir algo que, en aquel momento, le pareció una tontería, pero que ahora recordaba con cariño. Envejecer es necesario. Crecer es una elección. Entonces, su tía se puso seria al terminar la comida. ¿Hay alguna posibilidad de que Lucky vuelva a pasarse? ¿Tan pronto? Preguntó sorprendido. Los 3 jóvenes también se sorprendieron, incluso Lucky, hasta que la sorpresa se transformó en entusiasmo. ¿Por qué no? Sería bueno para los 3. Les dirigió una breve mirada a Lemmy y Lyra. Su tío quedó claramente desconcertado por la sugerencia y la mirada esperanzada de Lucky. Sí, le prometí a Luan que Libby podría venir a quedarse en unos días, dejó la frase incómodamente inconclusa. Lo siento, añadió al ver la expresión de desánimo de Lucky. Por supuesto, suspiró Lynn, poniendo los ojos en blanco. ¿Ya casi terminamos? Primero tengo que ir al baño. Mamá, qué asco. Exclamó su hija, reprendiéndola rápidamente. Su sobrina y su sobrino también parecían disgustados. Je. Lynn pareció satisfecha con la reacción que había provocado en la mesa y se levantó. Solo su hermano permaneció impasible mientras empezaba a meter la basura de todos en una sola bandeja para tirarla. Lo siento, Lucky, dijo de nuevo. No me importaría que vinieran todos, pero de verdad que no puedo. No pasa nada. No parecía muy preocupada. De todas formas, no me gustaría estar rodeada de tanta gente. No sé cómo lo hacían tú y mamá. Su tío se encogió de hombros. Bueno, intentamos matarnos varias veces, casi siempre, una vez por semana. Lucky resopló divertida. Quizás en unas semanas, ¿no? Él le sonrió. Trato hecho. Aceptó Lucky. Fue a tirar la basura y, cuando su hermana regresó, se marcharon. El apartamento donde vivían Lynn y Lucky no estaba muy lejos. Nos vemos, hermano, dijo Lynn, dándole un fuerte puñetazo en el hombro a su hermano antes de bajarse del coche. Una vez que Lucky salió del asiento trasero, corrió alrededor del coche para poder subirse al asiento del copiloto e inclinarse para darle un abrazo a su tío. Nos vemos, pequeña, le dijo, dándole una palmadita en la espalda. Se quedó sentado, observando cómo entraban al apartamento. Una vez que se perdieron de vista, bostezó a pesar de que el sol de verano aún brillaba con fuerza. Un día divertido, ¿eh? Comentó a su sobrina y a su sobrino. Estuvo genial. Lemmy intentó sonar despreocupado. Así fue. Lyra asintió. Una pregunta, les dijo su tío tras casi un minuto de silencio al volante. ¿Quieren ver a Lucky y Lupa? ¿Es esa una opción? Preguntó Lyra. A Lemmy no parecía importarle la idea. Bueno, llamó antes, les dijo. Normalmente hay un espectáculo de fuegos artificiales a las afueras del pueblo todos los años para el 4 de julio, explicó. Su casa está bastante cerca y desde uno de los balcones se ve muy bien. Nos invitó a ir a verlo. Qué amable de su parte, observó Lyra, aunque una parte de ella sintió la tentación de preguntar si se trataba de la llamada que su tío había rechazado ese mismo día. Es cierto que podría haberla recibido en cualquier momento, pero aquella vez le había parecido sospechosa. Me gustaría. Supongo. Lemmy no parecía entusiasmado. Lo más probable es que también nos quedemos a pasar la noche, comentó. Lemmy pareció algo molesto por eso. Está bien, respondió Lyra. Estupendo, dijo Lincoln, con aire satisfecho. Se lo diré mañana. Fue una buena manera de terminar el día. Llegaron a casa apenas las 6, pero todos estaban cansados. Creo que nos iremos a dormir temprano, sugirió Lyra. Me parece bien. Lemmy no discutió. De acuerdo. Su tío pareció aliviado de que no ocuparan espacio en el sofá.
Creo que yo también me iré a dormir. Cada uno se fue por su lado. Para cuando Lyra y Lemmy terminaron de cepillarse los dientes, la luz de la sala ya estaba apagada. Lyra rezó su oración nocturna, pero notó que, en lugar de estar acostado, Lemmy estaba sentado en la cama, como esperándola. ¿Sí? Preguntó mientras se sentaba y metía las piernas bajo la manta. ¿Puedo preguntarte algo? Preguntó con seriedad. Ella asintió y él continuó. Hablaste de que la gente tiene que comprometerse con una sola persona. Lyra arqueó una ceja, pero sintió un nudo en el estómago. Seguía sin querer hablar de ese tema con él. Y estaba pensando en la historia que nos contó la tía Lynn hace un rato. Lyra se puso aún más nerviosa. ¿Acaso mamá no estaba comprometida con Sam porque te tuvo a ti? Preguntó. Lyra estaba atónita. De todas las cosas que se había imaginado, sin duda no era eso. Al igual que el tema de la paternidad, las relaciones no eran un tema que a Lemmy le interesara comprender. Era demasiado joven, obviamente. Ni siquiera veían a Sam con frecuencia. Supuso que aquello debía ser una consecuencia lógica de lo que habían hablado antes, aunque hubiera deseado que él simplemente lo olvidara todo. Él solo estaba pensando en esos temas y comparándolos con los pocos ejemplos que había tenido en su corta vida. Pero Lyra sabía que equivocarse al hacer suposiciones era parte del proceso de madurar. Simplemente tenía que corregirlo. Y, de paso, esperaba alejarlo de esos temas una vez más. No son pareja, Lemmy, intentó explicar. Mamá y Sam son muy buenas amigas. Lo han sido desde que tenían mi edad. Las chicas que son amigas desde hace tanto tiempo pueden ser muy unidas y hacer cosas que un chico y una chica que son amigos no pueden. ¿En realidad? Sí. Confirmó ella. Cosas como cogerse de la mano y dormir en la misma cama. Sí. Abrazarse todo el tiempo y llamarse novias. Su tono era diferente ahora, escéptico. Algunos amigos hacen eso. Esa palabra puede significar dos cosas. Ella seguía empeñada en borrarle esa idea de la cabeza. ¿Hay amigos que se besan y se tocan el trasero? Preguntó. ¿Sí? ¿Qué? De repente, Lyra se despertó del todo, se incorporó y miró a su hermano. ¿Qué acabas de decir? ¿Los amigos se besan y se tocan el trasero? Repitió, y Lyra palideció un poco. ¿Los has visto haciendo eso? Preguntó en voz baja. Unas cuantas veces. ¿Eso significa que están juntos, no? Preguntó de nuevo. Lyra respiró hondo por la nariz. No creía que fuera a mentir sobre eso. Ella nunca pensó que estuvieran juntos. Sí, parecía que su madre suspiraba por Sam, pero Lyra no tenía ni idea de que la mujer correspondiera a sus sentimientos. Nunca había visto nada que lo indicara. Pero según Lemmy, sí lo estaban. Según él, se comportaban de forma indecente delante de él, y eso la enfureció un poco. Sí, admitió a regañadientes. Pero no deberían serlo. ¿Por qué no? Preguntó él. Lyra no iba a responder, porque es un pecado. Había tenido tiempo de sobra para reflexionar sobre las cosas que la rodeaban, incluyendo ese rasgo particular de su madre. Creía que lo resentía más bien porque, hasta donde ella sabía, su madre solo había optado por ese camino tras fracasar en sus relaciones con los hombres. Culpar a otros y engañarse a sí misma después. Como otras cosas, pensó Lyra, eso no era del todo justo. Aunque la revelación de esta noche solo la había sumido en la confusión. Si la relación entre ellos venía de tan lejos, se dio cuenta de que su madre probablemente no era exigente, en lo que a romance se refiere. Claro que, tal vez su interés no era real, considerando que estaban juntos. Sin embargo, no tenía intención de comentar esas profundas reflexiones con su hermano pequeño. Por suerte, no tuvo que hacerlo. Lemmy se aburrió de esa pregunta y volvió a la original. ¿Así que mamá no le fue fiel a Sam? Preguntó. Sí, admitió Lyra. Si hubieran estado juntas en aquel entonces, su nacimiento lo habría destrozado todo. Diría que para siempre, pero al parecer no. No conocía lo suficiente a Sam como para juzgar su forma de pensar, pero Lyra reconoció que no podía ser muy inteligente si seguía con su madre después de tener no uno, sino dos hijos. Lemmy bajó la mirada por un instante antes de volver a mirarla. Por segunda vez esa noche, la dejó atónita con otra pregunta inesperada. ¿Qué es un lesbiano? Preguntó. ¿Perdón? Exclamó Lyra, poniéndose roja como un tomate. El tío Lincoln y yo fuimos a esa tienda a comprar bocadillos mientras estabas en la iglesia el otro día, le dijo. El dueño estaba allí. Parecía sorprendido de que yo fuera hijo de mamá y la llamó lesbiana. Si antes se había enfadado, ahora estaba furiosa.
Su enojo se debía tanto a que alguien hablara así delante de un niño como a que su madre fuera insultada injustamente. Esa es una palabra muy hiriente que no deberías volver a decir. Lo digo en serio, le advirtió señalándolo con el dedo, y él se estremeció. Pero ella pensó que debía decírselo de todos modos. Hay quienes creen que las chicas no deberían gustarles a otras chicas. Esa palabra es un insulto para las chicas que sí lo hacen. Ahora que se había dado cuenta de que su madre había sido insultada, Lemmy también parecía enfadado. Tienes que irte a dormir. Ella había respondido suficientes preguntas como para, con suerte, calmarlo. Era hora de poner fin a la conversación. Mientras él permanecía sentado, furioso, ella aprovechó el momento para acostarse y taparse hasta el cuello. Él le cerró los ojos y la giró de espaldas a su hermano para sofocar aún más cualquier conversación. Finalmente, ella lo oyó hacer lo mismo, y aunque tardaría un rato en calmarse lo suficiente como para conciliar el sueño, pensó que todo había terminado. Qué equivocada estaba. Para tener un hijo se necesita un chico y una chica, ¿no? Preguntó. Lyra se puso rígida. Sí. Ahora vete a dormir. Le dijo ella. Dos chicas no pueden hacer eso, ¿verdad? ¿Crees que por eso se sorprendió? No, no pueden, así que probablemente sí. Vete a dormir, repitió ella. Las respuestas cortantes solían bastar para que él se diera cuenta de que debía dar por terminada la conversación. A Lyra no siempre le gustaba usar esa táctica, pero funcionaba. Casi siempre. ¿Cómo? Lo sabrás cuando seas mayor, le dijo ella. ¿Cuántos años mayor? Preguntó. Mucho mayor, le dijo Lyra, aunque se detuvo a pensarlo un momento. Ella se enteró de eso cuando tenía 10 años, un año mayor que él ahora. La Biblia no era un libro vulgar, pero sí mencionaba la procreación, aunque Lyra no lo entendió entonces. Así que le preguntó a su madre, y Luna decidió que era el momento oportuno para hablar con su hija sobre sexo, citas y la maldición de la mujer que pronto enfrentaría. Mucha información para una niña de 10 años. Pero ella tenía motivos para saberlo. Lemmy no, y era ajeno a ello, como debía ser. Puede que se hubiera equivocado antes, pero Lyra estaba completamente segura de que él no tenía ni idea sobre la procreación. En el peor de los casos, dado que había habido algunos incidentes a lo largo de los años, sabía cómo era una chica desnuda. Pero eso era todo. Y ella pretendía que siguiera así. Duérmete. Silencio durante unos segundos. ¿Por qué? Lyra se dio la vuelta y lo atrajo hacia ella. SHH. Tenía un truco para noches como esta, noches en las que no se dormía. Claro, había funcionado mejor cuando tenía 6 o 7 años, pero estaba segura de que aún servía. Pasó una pierna por encima de la suya y con la otra mano ajustó la manta bien pegada a ellos. El truco consistía en acurrucarlo hasta que se durmiera, creando una atmósfera tan cálida y cómoda que no pudiera resistirse. Como había previsto, el truco que había usado para impedir que el niño se quedara despierto esperando a su madre funcionó igual de bien para evitar que hiciera preguntas incómodas. Se resistió un momento, pero enseguida se dio cuenta de lo cómodo que se sentía. La miró con los ojos entrecerrados, con una expresión de sé lo que estás haciendo. Pero al final cedió y los cerró. Aún así, pasaron unos minutos antes de que oyera su respiración tranquila mientras dormía. Un día, sabía que tendría que explicarle estas cosas con más detalle. No quería que él pasara por la misma lucha que ella había tenido para entenderlo todo y comprender por sí misma todos los aspectos confusos de sus vidas. Ese tipo de crisis mental. Algún día, pero no hoy. Por hoy, y con suerte por muchos días más, seguía siendo su hermanito inocente e ingenuo. Capítulo 11. Al menos 2 veces durante cada visita a sus familiares, Lyra llamaba a su madre para saber cómo estaba. Era solo una simple visita para asegurarse de que no estuviera en la cárcel o en alguna otra situación igual de grave en ausencia de sus hijos. O al menos eso se decía Lyra a sí misma. Lemmy también podía hablar con ella, lo que les daba un respiro del mal humor que solía tener después de estar mucho tiempo fuera. Antes de ir a visitar a Lucky y Lupa, Lyra le pidió prestado el celular a su tío y se dirigió a la habitación para llamar. Seleccionó los contactos y su dedo se detuvo sobre el nombre de su madre. Entonces dudó, sintiendo un impulso repentino que sabía que estaba mal, pero que realmente quería cumplir. Unos toques más y apareció el historial de llamadas. Hacía solo unos días que su tío había recibido esa llamada en el auto que provocó un momento incómodo. Estaba en la lista, junto con el nombre de la persona que llamó, Lucky. Su presentimiento había sido correcto.
Sintiéndose culpable por su intromisión, Lira rápidamente continuó con lo que tenía planeado. Presionó el botón de llamada junto al nombre de su madre, se llevó el teléfono a la oreja y esperó. Era después del mediodía, así que su madre debería estar despierta. Debería. El tono de llamada se prolongó durante unos segundos antes de ser reemplazado por el de su madre. Hola, hermano. Su voz era lenta y arrastrada. ¿Qué pasa? Genial, probablemente borracha. Soy yo, mamá. Lira suspiró. Oh, Lira. Y de repente la voz de su madre se oyó clara y fuerte. O al menos, tan clara como solía hablar. ¿Qué pasa, cariño? ¿Es un mal momento? Preguntó. Solo pudo adivinarlo por la primera frase que escuchó al despertar. No, amigo, tranquilo. Estoy en el autobús, a 1 hora de Las Vegas. ¿Qué pasa? Bueno, aún no estaba borracha ni tenía problemas, pero esperaba llamar mañana por la mañana solo para pagar. Más tarde iremos a visitar a la tía Lucky y a Lupa. Nos invitaron a ver un espectáculo de fuegos artificiales en su casa esta noche. ¡Qué bien!, dijo su madre. ¿Se lo están pasando bien, chicos? Muchísimo. Hace solo unos días fuimos a la piscina con Libby, Lucky y sus madres. Pensó un momento. La tía Lynn no paraba de tirar a su hermano a la piscina. Eso hizo reír a su madre. Aunque Lucky y Lemmy no dejaban de pelearse. Los niños son niños, tío. Tienen que quemar energía. Para ella era bastante obvio que sus travesuras no eran solo un juego, pero no tenía ganas de discutir esa mañana. Supongo, respondió ella, siguiendo el juego. Dudó antes de hablar, indecisa sobre si lo que iba a decir era apropiado. ¿Puedo preguntarte algo? La curiosidad la invadía. Había decidido exigirle respuestas a su madre sobre la familia, y esta era una oportunidad, aunque no fuera cara a cara. ¿Sí? Preguntó su madre con indiferencia. Lira no solo formuló su pregunta, sino que soltó la mayoría de las dudas que la habían estado rondando la cabeza las últimas semanas. ¿Hay algún problema entre ustedes o alguna de nuestras tías? La tía Lynn parecía bastante enfadada cuando la tía Lucky llamó a nuestro tío, y Lucky no sabía quién era Lupa. Y me di cuenta de que ninguna de nuestras tías parece mantenerse en contacto, a pesar de que viven cerca. Me pareció todo muy extraño. Un silencio inusual siguió a sus palabras. Ambas mujeres, una al lado de la otra, permanecieron en silencio durante casi medio minuto, pero Lira creyó oír a su madre respirar hondo. Se sentó en la cama mientras esperaba una respuesta. Esa es una pregunta bastante seria, cariño, dijo su madre por fin, con la voz apagada, sin la energía ni el volumen del inicio de la llamada. ¿Por qué preguntas? Descubre más guías de series de libros y literatura, tienda de productos de anime, porque, Lira no pudo evitar que su voz sonara un poco exigente, y la corrigió a un tono más tranquilo antes de continuar. Veo todas estas fotos y escucho todas las historias sobre lo unidos que estaban entre ustedes y sus padres, y simplemente no puedo entender qué pasó. Eso nos incumbe, Lira. Su madre sonaba a la defensiva, autoritaria. Algo muy inusual. Ellos también son nuestra familia, Lemmy y yo. Exclamó sin poder evitarlo. Su interés iba más allá de la simple curiosidad. La amarga envidia que, según admitió, sentía por lo que podrían haber tenido en sus vidas era mayor de lo que estaba dispuesta a reconocer. Así es la vida, tío, intentó explicarle su madre. Te vas de casa, eliges tu camino y te das cuenta de que no se parece en nada al resto de la familia. Era parecido a lo que había dicho su hermano, pero esta vez a Lira le sonó a excusa. Tu hermano no parece tener problemas para mantenerse en contacto con todo el mundo, señaló. Escuchó a su madre suspirar audiblemente al otro lado de la línea. Muchas de esas historias y fotos son de hace mucho tiempo, tío, razonó su madre. Eso no explica lo que pasó. Y entonces Lira le confesó a su madre y a sí misma por qué estaba tan obsesionada con ese tema. Todavía recuerdo a mis abuelos y a todos juntos. Nuestras vidas serían mucho mejores si las cosas siguieran así. Solo quiero saber por qué no lo son. Su madre permaneció en absoluto silencio. ¿Tuvo algo que ver con nosotras? Preguntó Lira finalmente. ¿Tuvo algo que ver nuestro nacimiento? Esa seguía siendo su teoría. Todos esos embarazos adolescentes y la maternidad soltera lo habían trastocado todo. No, dijo su madre, firme en su postura. Ustedes no hicieron nada malo. Muchos tomamos decisiones estúpidas en aquel entonces. Afirmó lo obvio. Lo arruinamos todo para nosotros mismos, y supongo que también para ustedes, admitió. Lira exhaló.
Ahí estaba la verdad, dicha directamente por su madre. Pensó que debería estar enojada, pero la conversación era simplemente deprimente. Lo siento, Lira. Ya no hay remedio. Ella seguía sin poder enfadarse. Y lamento haber sacado el tema. Descubre más libros. Caja de suscripción de cómics fanfiction. Eres genial. A veces hay que hacerse oír. Su madre parecía comprenderla. Siento que me deben una explicación. Claro que sí, tío, dijo su madre, asintiendo con entusiasmo, en marcado contraste con su actitud defensiva anterior. Pero el teléfono no es el lugar adecuado. Lira estaba de acuerdo. Cuando vaya a recogeros, os contaré toda la historia, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió Lira. Te lo guardo. Sé que lo harás. Su madre pareció divertida por un instante. Si quieres saber la verdad, te la diré. Pero, Lira, ustedes son mucho más importantes para mí que ellos. Solo quiero que lo sepas. Una gran familia feliz con hermanos por todas partes, y ella preferiría tenerlos, lo entiendo, mamá. Lemmy no ha estado mostrando curiosidad por las mismas cosas, ¿verdad? Preguntó Luna. Bueno, no exactamente esas cosas, pero, su madre lo vio venir. Lira suspiró y le contó, omitiendo las cosas poco halagadoras que había dicho, su conversación con su tío, la intervención de Lemmy y la conversación que siguió. Su madre escuchó con tensión. Tienes que tener más cuidado, le dijo cuando terminó. Es demasiado joven para esas cosas. Lo sé. Lira sentía que se merecía esa crítica. Pero lo hiciste bien, continuó Luna. ¿Puedes pasarme con él por teléfono? Quiero hablar con él. De acuerdo, iré a buscarlo. Lira se levantó y dio un paso hacia la puerta antes de detenerse. Una última pregunta, dijo, volviendo a llevarse el teléfono a la oreja. ¿De verdad tú y Sam están juntos? No importa, decidió Lira. Iré a buscar a Lemmy. Salió del dormitorio y fue a la sala, donde Lemmy estaba viendo la televisión. Mamá quiere hablar contigo, le tendió el teléfono. Él lo agarró y corrió hacia el dormitorio. Lira lo vio marcharse antes de desplomarse en el sofá, silenciando el ruido de la televisión. ¿Cómo está tu madre? Preguntó su tío sin levantar la vista de su dibujo. Había estado garabateando a toda prisa toda la mañana, probablemente intentando cumplir con una cuota antes de tomarse el resto del día libre. Ella está bien. Va a pasar el 4 de julio en Las Vegas. ¡Qué suerte tiene! Se rió Lincoln. Bueno, no podemos superar eso, pero aún así nos divertiremos. Miró su reloj. Eran poco más de las 3. Podemos irnos en 1 hora, decidió y continuó con su trabajo. Descubre más análisis de la historia de los videojuegos. Correo electrónico y mensajería. Aplicación móvil Premium. Lira se quedó en el sofá, pensando en la conversación que acababa de tener con su madre. Al menos obtendría las respuestas que buscaba. Le sorprendió la facilidad con la que su madre se las dio. Se dio cuenta de que, aparte de pedir visitar a sus abuelos cuando era pequeña, ni ella ni Lemmy habían hecho muchas preguntas. ¿Las habría obtenido si las hubiera preguntado el año pasado? ¿O cualquier año anterior? Claro que, hasta hace poco, no había sentido la necesidad de preguntárselo. Lemmy regresó y le devolvió el teléfono. Quiere hablar contigo. Se dejó caer a su lado, pero no volvió a subir el volumen. Mamá. Hola, tío, dijo, recuperando el ánimo. Que os lo paséis bien en casa de Lucky. No os asustéis demasiado. No lo haremos. Y mamá. Por favor, cuídate. No te preocupes por tu madre. Siempre llego a casa sana y salva. En realidad no. Sí que lo haces, pero ten cuidado. Lo tienes. Os quiero mucho. Yo también te quiero, mamá. Adiós. Terminó la llamada y colgó el teléfono. Lemmy la había estado observando todo el tiempo. Se acercó para devolverle el teléfono a su tío antes de volver al sofá. Para entonces, Lemmy había vuelto a encender el volumen del televisor, y luego lo había subido un poco. ¿De qué hablaron tú y mamá? Preguntó en voz baja. Le pregunté cómo estaba, respondió ella, pero se preguntó si su madre había dicho algo sobre esos temas, a pesar de compartir la consternación de su hija por las preguntas que él le hacía. ¿De qué hablaron? Lemmy volvió a mirar la pantalla del televisor. Te lo diré después, murmuró. Lira asintió. Sabía que obtendría su respuesta esa noche. Más tarde esa misma noche. ¿Sabes cuando miras a cualquier grupo de desconocidos y al menos uno te llama la atención? ¿Una o más personas que parecen especialmente distintas entre las demás? ¿Una apariencia peculiar o un aura especial? ¿Alguien que te despierta una extraña curiosidad?
Lupa Loud era una de esas personas. El cabello blanco como la nieve de la niña de 9 años la hacía destacar entre sus compañeros de primaria, por no hablar de los demás. Su voz monótona y apagada al hablar era otra rareza que la distinguía. Tenía fama de ser la niña rara. Su cabello, como le habían dicho y tenía que insistir constantemente a profesores y compañeros, era de ese color de forma natural. Algo hereditario, al parecer. ¿Y su personalidad? Los niños imitan lo que conocen, y Lupa, en general, solo conocía a su madre. Su reputación se reducía a la niña rara con la madre espeluznante. Una descripción acertada. Lucky Loud era, sin duda, una mujer espeluznante. Alta, de aspecto siniestro, vestida casi siempre de negro y con un tono de voz monótono. Eso era lo que Lupa tenía que imitar. No veía a otros niños fuera del colegio, ya que vivía en las afueras del pueblo. En una vieja casa tenebrosa, nada menos. Eso, sin duda, mantenía a la gente alejada. Esa había sido la elección de la madre de Lupa. Estaba embrujada, decía. Esa mujer estaba fascinada con lo oculto, entre otras cosas oscuras. Decía que disfrutaba hablando con ellos, y que eso, al parecer, primaba sobre aspectos más importantes como que los servicios no se estropearan cada mes y la solidez general de la estructura. Pero había negociado con ellos para que no rondaran las habitaciones y los baños, así que todo estaba bien, supuso. Una casa vieja como esa probablemente también era barata para una madre soltera. Cuando la desolación y la tristeza eran todo lo que tenía, claro que Lupa iba a adoptar algo de eso. Y con tanta exposición a los aspectos más definitivos de la vida humana gracias a la franqueza de su madre y sus escritos, era un poco más madura de lo que le correspondía por su edad. No es que todo fuera tan malo y triste. Su madre le había regalado algunos libros de la princesa Pony cuando era pequeña, muy femeninos. Pero oscilar entre un extremo y otro no era mejor. Sin embargo, conocía a otras personas. A su tío, por ejemplo, desde que tenía 4 años. Había vivido con ellos casi un año. Era bastante normal, aunque un poco nerd. Lo echaba de menos, aunque no recordaba ese año con claridad. El estilo de crianza de su madre era muy permisivo. Así que tener a un adulto interesado en ella, y no solo porque el Estado le pagaba por ello, era realmente agradable. Se visitaban de vez en cuando. Tenía 2 primos, pero no era ni de lejos tan cercana a ellos. Uno era supersticioso como su madre, solo que miraba hacia arriba en lugar de hacia abajo, y el otro se esforzaba demasiado por ser alguien que no era. Lupa conocía bien a gente como ellos por el colegio. Pero Lemmy era divertido, al menos. Sin duda, muy diferente a pesar de tener la misma edad. Su madre, la tía de Lupa, no era muy diferente de su hijo, o eso creía Lupa. No eran precisamente personas a las que uno se pudiera imitar. Así que su vida se reducía a una casa destartalada, una madre distante y su única fuente de contacto, la familia. ¿Y saben qué? Lupa pensaba que no estaba tan mal. Sí, su madre era un poco rara, pero en realidad la respetaba por eso. Veía a su prima intentando hacerse la guay. Veía a muchos chicos en el colegio intentando hacerse los guays. Su madre hacía lo que quería sin importarle lo que pensaran los demás, y Lupa admiraba eso. Era algo que le gustaría ser. Además, todas las veces que su madre la había acompañado a los eventos escolares, le había resultado muy gracioso ver cómo todos, incluso los profesores, le tenían miedo, así que quizás copiar un poco su estilo de vestir era intencional. Y no es que se llevaran mal. Hablaban, comían juntas, y a ambas les gustaba gastarles bromas a Lincoln, Lyra y Lemmy cuando venían de visita. Su madre siempre le compraba la ropa que quería. Lupa le leía los borradores de sus libros o jugaba a la ouija. Ninguna de las dos era muy expresiva, pero había amor entre ellas. Discover More Character Development Workshop Movie Script Breakdowns y Mail estaban haciendo algo juntas, algo diferente a lo habitual. Cocinar. Cuando tienes que cocinar solo para ti y una hija, no eres precisamente una cocinera experta, pero Lucky se defendía bastante bien. Lupa tampoco era quisquillosa. Casi todas las noches comían algo precocinado, como macarrones o pasta. En las raras ocasiones en que se lo podían permitir, preparaban carne. Ahí era donde su madre demostraba su destreza. Le gustaba la carne poco hecha, pero no tanto como para que resultara insalubre. Esta noche hubo mucha carne. Hamburguesas, perritos calientes y otros platillos típicos del 4 de julio. Seguramente era porque tenían visitas. Normalmente no le daban importancia a ese día. A ninguno de los dos les interesaba demasiado una festividad cuyo propósito parecía ser una excusa para beber o lanzar fuegos artificiales.
Quizás a su madre, en secreto, sí le gustaron las vacaciones, porque una vez terminadas se preguntó en voz alta si los cementerios estarían más llenos. Sin duda le gustaba tener visitas. Lupa lo sabía porque su madre se había puesto un vestido ese día. Era negro, sin mangas. Solo se ponía ese vestido cuando su hermano, el tío de Lupa, venía de visita. También había dedicado bastante tiempo a limpiar la casa, casi lo suficiente como para mejorar su aspecto descuidado. Por lo que Lupa sabía, su tío era el único de la familia de mamá que mantenía un contacto regular con ella. Bueno, la tía Luna seguramente hablaba con ella, ya que sus hijos la visitaban a veces, pero Lincoln era el único que la visitaba. De sus 10 hermanos, él era el único al que no había asustado del todo, o eso suponía Lupa. No sabía por qué el resto de la familia no hablaba con mamá, pero no era difícil imaginar las muchas razones posibles. Y hablando del rey de Roma, estaban allí. El sonido del aldabón de latón antiguo golpeando la puerta principal los alcanzó hasta la cocina. La madre de Lupa dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y salió al recibidor, donde estaba la puerta. El recibidor era amplio, con una escalera que conducía al segundo piso y una puerta que daba a un pasillo que llevaba a todas las demás habitaciones de la planta baja. Lupa se apoyó en el marco de la puerta. Lucky tenía la costumbre de asustar a la gente. Su hija nunca supo cómo, pero nadie parecía percatarse de sus movimientos hasta que los tenía muy cerca o les hablaba. A pesar de que tenía que abrir la puerta principal, Lincoln, Lyra y Lemmy estaban hablando de algo y no se dieron cuenta hasta que Lucky los saludó, momento en el que todos se sobresaltaron visiblemente. Lupa sonrió con picardía mientras su tío le daba palmaditas en el pecho agitado, antes de que su madre lo abrazara, un abrazo que él correspondió rápidamente, antes de que los tres entraran. Lyra saludó cortésmente a Lucky. Lupa reconoció que era ese tipo de cortesía que se usa para que la gente no piense que eres grosera. Lemmy se limitó a decir hola antes de mirarla y saludarla con la mano. Lupa ni siquiera se molestó en responder. Tras intercambiar saludos, Lyra y Lemmy subieron a la habitación de invitados para dejar sus cosas. La habitación donde siempre se alojaban estaba justo al lado de la de Lupa. De hecho, había un baño entre ambas que las conectaba. Todas las habitaciones estaban en el segundo piso, incluyendo la de ella, la de su madre y 2 que permanecían desocupadas a menos que sus primos las visitaran. Hola. Su prima mayor asintió al verla. Esa era prácticamente la única interacción que tenían. Cortesías. Había renunciado a intentar conversar con ella. Lyra era como su tío. Siempre amable con la gente, incluso si eran un poco difíciles de tratar. Puede que las visitara, pero algunas de las cosas que hacía su madre le molestaban, Lupa lo notaba. No era malo, pero Lupa seguía sin conectar bien con la gente demasiado supersticiosa. Tal vez si la chica mayor se bajara de su pedestal, pero ahora que se habían ido, Lupa se acercó a la puerta donde su madre y su tío seguían hablando. Hola, Lupa. Lincoln se detuvo y se arrodilló un poco al verla. ¿Cómo estás? La abrazó. Sigo viva. Mantuvo los brazos a los costados hasta que él la apretó suavemente y solo entonces ella le devolvió el abrazo. Vamos, tienes que darme algo más positivo que eso. No. No se me ocurre nada. No te dejaré ir hasta que obtenga una respuesta. Está bien, Lupa le siguió el juego y puso los ojos en blanco. Estoy disfrutando mucho del verano. Qué bien. La dejó ir. Ese era el jueguito que siempre jugaban. Él la engañaba para provocarla y sobornarla para que no fuera tan pesimista, y ella fingía resistirse un rato antes de ceder. Supuso que él intentaba evitar que cayera en los extremos como su madre. A Lupa le gustaba su madre lo suficiente como para imitarla hasta cierto punto, pero definitivamente no iba a llegar al extremo de hablar con fantasmas. Pero ella agradecía que él se preocupara. Hemos preparado la cena para todos, le dijo su madre, tomándolo del brazo y dirigiéndose hacia la cocina, al fondo de la casa. Lupa la siguió. ¡Guau! Parecía realmente impresionado. ¡Cuánta comida! Todo estaba ya cocinado y casi listo para servir una vez que alguien lo llevara al comedor. Recién sacrificado, explicó Lupa. Elegí las que tenían las fechas de caducidad más lejanas, confirmó su madre. Buen trabajo, chicas. No perdió el tiempo cuando intentaron burlarse de él y les puso una mano en la espalda a ambas. Discover more fanfiction writing course creative writing tools world building guide, lo terminaré y luego podremos comer. Lucky dio un paso al frente para volver al trabajo, Lupa también, pero su madre la mandó a otro lado. Yo me encargo. Mantén entretenidos a nuestros invitados. Así que Lupa se encogió de hombros y se fue.
Su tío había bajado por el pasillo hasta la sala de estar y se sentó en el viejo sofá. Lupa se dejó caer a su lado. Miró del suelo a las viejas mesas de madera y luego al viejo televisor cuadrado que decoraba la habitación. «Lo habéis dejado todo impecable», comentó. «Me gustaba más como antes». «Claro que sí». Su tío seguía mirando a su alrededor, con la mirada fija en la hilera de retratos y fotos que la madre de Lupa había colgado o pegado en la pared detrás del sofá. Uno era del anterior dueño de la casa. Su madre decía que estaba embrujada, así que quería conservarlo. Otro era de la tatarabuela de Lupa, Harriet, a quien su madre admiraba mucho. Algunos eran pósteres de personajes de ficción. A su madre le encantaba leer novelas en su época. Y uno era una foto familiar de ella con todos sus hermanos. Y justo en el centro de todo estaba un dibujo de un gato que Lupa había hecho cuando tenía 4 años. Su tío dibujaba cómics, parece que la afición por las cosas raras viene de familia, y, cuando vivía aquí, ella solía subirse a su regazo mientras él trabajaba e intentaba dibujar también. Ese era uno de esos dibujos, y su madre había decidido colgarlo. A Lincoln le gustaba mirarlo cada vez que venía de visita. Fue tremendamente vergonzoso. «Debería quemar eso», reflexionó Lupa en voz alta. «No te atreverías». Su tío la desafió en tono juguetón. «Pude. Pero no lo harás». «Puede que sí. Ni siquiera puedes alcanzarlo». «Puedo mantenerme de pie sobre una silla». «Eso sería lindo». «Asegúrate de que tu mamá tome una foto y me la envíe si lo haces». Le acarició el cabello blanco. «Eres un idiota», resopló ella. Justo en ese momento entraron sus primos. Lemmy seguía de cerca a su hermana. Si le preguntaban, lo negaba, pero Lupa estaba bastante segura de que se había creído todas esas tonterías de la casa encantada de las que su madre siempre hablaba. Siempre se mantenía cerca de su hermana, sensata e incrédula, y pasaba el mayor tiempo posible al aire libre. No era de extrañar que Lupa solo le siguiera el juego a su madre cuando la visitaban. Siempre era divertido. «Hola chicos. Lucky está terminando de cenar», dijo su tío mientras se sentaban. Lyra en una silla y Lemmy en el extremo del sofá, lejos de Lincoln y Lupa. «¿Qué tal te ha ido el verano?», preguntó Lyra. Esa fue la única respuesta que Lupa se dignó a dar. Lyra habría dejado el tema con un breve asentimiento. Pero Lyra no era la única allí. «Vamos, algo tuvo que haber pasado», insistió su tío. «¿Ningún novio ni nada?». «Cállate», dijo Lupa, dándole un empujón en el hombro mientras intentaba no sonreír con picardía. «Unos cuantos gatos callejeros han estado entrando al patio y mamá les ha estado dando de comer». «¿Gatos negros?», adivinó. «Algunos», respondió Lupa. «Creo que mamá se está convirtiendo en una loca de los gatos». Lemmy soltó una risita al final del sofá. Lincoln puso los ojos en blanco ante su comentario sarcástico. «Eres una criatura malvada». «Por eso es perfecta», la voz monótona de Lucky llegó a sus oídos y todos dieron un respingo. Se oyó un fuerte golpe cuando Lyra dejó caer su Biblia al suelo. La madre de Lupa se había acercado justo delante de todos sin que nadie se diera cuenta. Lupa normalmente no toleraba ese truco, pero su inmunidad parecía desvanecerse cada vez que estaba con alguien. «La cena está lista», les dijo. Todos intentaron, de forma bastante evidente, no mostrarse nerviosos mientras se levantaban y seguían a la señora de la mansión hasta el comedor. Este y la biblioteca eran las únicas habitaciones que parecían estar siempre limpias, lo cual era lógico, ya que allí comían. «Genial». Lemmy miró la selección. Todo estaba dispuesto en el centro de la mesa. Su madre incluso había comprado unas velas negras, claro que eran negras, que proyectaban un poco más de luz. Todos se sentaron y comenzaron a servirse de la selección. Lincoln y Lemmy llenaron sus platos mientras las chicas tomaban porciones más pequeñas. «¿Qué tal va tu próximo libro?», le preguntó Lincoln a su hermana. Él estaba sentado a un lado de la mesa, con ella y Lupa a cada lado, mientras que Lemmy y Lyra estaban sentados al otro lado. «Todavía estoy trabajando en el borrador». La madre de Lupa escribió 3 series diferentes, todas relacionadas de alguna forma con lo sobrenatural. Vampiros, hombres lobo, lo que sea. 2 de ellas estaban dirigidas al público adolescente y tuvieron la suficiente popularidad como para, al menos, mantener el contrato editorial de su madre y generar ingresos. Una trataba sobre un fantasma que guiaba a su hija a través de la vida, un drama adolescente, o lo que los adultos consideraban eso. La otra trataba sobre criaturas sobrenaturales que vivían entre humanos, un concepto antiguo, pero que Lucky supo aprovechar.
Por mera curiosidad, Lupa revisó el ordenador de su tío la última vez que lo visitó y descubrió que tenían muchos seguidores en internet, con gente creando arte y escribiendo sus propias historias sobre ello. La mayoría de sus obras eran espeluznantes y daban mucho miedo. La última serie que escribió bajo seudónimo, dirigida a un público adulto, se publicó para Lupa. Se suponía que ella no debía saberlo, pero había leído a escondidas algunos borradores de su madre. Romance oscuro, amor prohibido, gente que se esconde de la sociedad. Uno de esos borradores contenía probablemente lo único que jamás había logrado revolverle el estómago a Lupa. Había una razón por la que era sabia para su edad. ¿Y qué hay de tus cómics?, preguntó ella. Una de las páginas web cerró, pero sigo recibiendo muchos encargos, dijo. Todas esas películas de verano me ayudaron mucho. Quizás algún día alguien quiera convertir mis libros en películas. Su madre soñó en voz alta con voz monótona. Tal vez sí, son buenos, aseguró Lincoln. La madre y el tío de Lupa eran un dúo de auténticos frikis. Entonces, ¿cuándo empieza el espectáculo de fuegos artificiales?, preguntó Lemmy con la boca llena de hamburguesa con queso. No hasta dentro de 3 o 4 horas, respondió su tío. El sol no empieza a ponerse hasta las 8. Probablemente empiecen un poco antes. ¿Solían verlo todos los años?, preguntó Lida. ¿Todos nosotros? No. Lincoln negó con la cabeza. También hubo un espectáculo en la ciudad. Pero Bobby traía a tu tía Lori para que lo viera, y tu madre venía con algunas amigas. Incluso me invitó a mí un año. ¿Me llevaste?, dijo Lucky. Lincoln asintió. Sí, la vimos juntos un año. Pensé en llevar a algunas de mis hermanas pequeñas, pero Lucky fue la única que aceptó. De repente, pareció un poco incómodo. Y como fue la única, logró convencerme de que la dejara elegir desde dónde verla. Lo vimos desde el cementerio que está al final del camino. Lupa vio algo increíblemente raro en ese preciso instante, incluso más raro que un político honesto o un sacerdote casto. Una leve sonrisa en los labios de su madre. Fue bonito. Sí, qué bien. Lincoln se estremeció visiblemente. Lyra pareció un poco ofendida y Lemmy se sintió incómodo. Era algo que Lupa siempre había observado. Su tío se dejaba influenciar fácilmente por los deseos ajenos. Había visto a su madre hacerlo y la había imitado también. Las chicas terminaron de comer primero. Lincoln y Lemmy parecían dispuestos a seguir comiendo un rato más. Con tiempo de sobra, Lupa se dedicó a lo único práctico que había en la casa: ver la televisión un rato. 20 minutos después, su madre y su tío se fueron a charlar de lo que sea que hablen los adultos. Lyra se quedó en la sala el tiempo suficiente para cuestionar la película de terror para televisión, de baja calidad pero claramente para adultos, que su prima pequeña había puesto, pero también se fue. Eso dejó a Lupa sola hasta que Lemmy terminó y se dejó caer en el sofá junto a ella. ¿Qué estás viendo?, preguntó. Una película de terror estúpida. Lupa se encogió de hombros. Estúpida era la palabra adecuada. Todos los diálogos sonaban forzados y la fotografía era pésima. Pero al menos la sangre parecía entretenida. Lemmy palideció un poco cuando la tonta número 2 recibió un machete en la cara. ¿Así que estás emocionada por el espectáculo de fuegos artificiales?, preguntó, con la voz un poco quebrada. Lupa sonrió con picardía. ¿Emocionada? Lupa imitó bastante bien el tono monótono de su madre. Debe ser genial vivir en un lugar donde puedas verlo todos los años. Normalmente no lo hacemos, reveló Lupa, y Lemmy pareció sorprendido. Creo que solo lo hacemos porque nos visitan. Es un día festivo bastante inútil. Sin sentido. Es genial. Insistió. Claro. Dijo Lupa con tono pausado. Pues estoy emocionadísimo. Es lo más guay que nos ha traído el tío Lincoln. Es genial. ¿Genial?, repitió Lupa. Es un buen tipo. Seguía siendo un bicho raro. Pero era la única persona dispuesta a conectar con ella o con su madre. Sí. La verdad es que no lo pensé cuando lo conocí, pero ahora me parece genial. ¿Cuándo lo conociste?, preguntó Lupa. Su forma de hablar daba a entender que lo acababa de conocer. A Lupa no le había sorprendido que vinieran con su tío. Su madre los había dejado allí, de todos los sitios, así que no sería ninguna sorpresa si los hubiera dejado con otros familiares. Hace solo unas semanas. Es la primera vez que mamá nos manda a quedarnos con él, le dijo. ¿En serio? Qué raro. Envía a tus hijos con tu hermana rara en vez de con tu hermano tonto. Lupa asintió. Sí, y ha sido bastante divertido. Me deja jugar a videojuegos todo el día.
Genial, Lemmy también era un friki. Hemos visto a Lucky y Libby, y también hemos ido a una piscina y a una sala de juegos. ¿Lucky y Libby? Esos nombres le sonaban familiares. Sí, lo eran. Lupa recordaba. Eran las hijas de su tía, sus primas. Las había conocido una vez, junto con las dos hermanas de su madre. 6 o 7 años, pensó. Solo aquella vez. Al parecer, a esas dos les resultaba demasiado extraño su madre como para visitarla. Bueno. Sí, es agradable tenerlo cerca, asintió Lupa. Miró de reojo y parecía que Lemmy iba a decir algo, pero se contuvo. Hablando de su tío, justo en ese momento entró y se sentó en el otro extremo del sofá. ¿Qué están viendo? Preguntó, justo a tiempo para ver cómo prendían fuego al asesino enmascarado. Oh, dijo. Sí. Lupa lo confirmó. ¿No hay nada mejor que puedan ver? Probablemente, dijo Lupa, pero no hizo ningún esfuerzo por comprobarlo. Su tío la miró con ternura. Bueno, está bien, respondió Lupa, cambiando de canal a algo solo un poco menos vulgar. Un programa de telerrealidad. Lemmy se quejó de que era aburrido, pero a Lupa no le importó. Se levantó y pasó junto a su prima antes de sentarse de nuevo al lado de su tío. Lemmy lo vio, al parecer se sintió incómodo y se fue a lo suyo. Bien. Lupa no quería que la molestara en paz. Pasaron el tiempo así durante un rato. Lyra entró, pareció compartir la opinión de su hermano y se marchó. Bien. Sin darse cuenta, el sol se estaba poniendo y Lucky fue a pedirle ayuda a su hermano para subir unas sillas al balcón de arriba. Estaba en el tercer piso, el único que Lupa y su madre no usaban. Allí se alojaban todos los fantasmas y su madre solía subir con una linterna en plena noche. Probablemente solo eran mapaches o algo así, ya que su madre nunca se molestaba en limpiar ese piso. Por lo que sabían, las escaleras que conducían a ella eran una trampa mortal. Al parecer no, ya que Lincoln bajó y les dijo a los tres que subieran. Así lo hicieron, y Lupa no pudo evitar reírse en silencio al ver lo pegado que Lemmy se mantenía a la espalda de su hermana mientras pasaban junto a puertas cerradas que daban a habitaciones supuestamente embrujadas. Una pequeña bifurcación en el pasillo conducía a las puertas dobles que daban al balcón. No era la primera vez que Lupa estaba allí, pero aún así apreciaba la vista. Podía ver el amplio y descuidado jardín que rodeaba la casa, la carretera de 2 carriles que pasaba junto a ella y, si entrecerraba los ojos hacia cualquier lado, la otra casa y el cementerio que tenían como vecinos. El cielo era un tenue atardecer gris, con toda la luz aún llegando desde el oeste. No tenían sillas plegables, así que su tío había subido 5 sillas viejas y pesadas de madera. También había traído una nevera portátil llena de bebidas y aperitivos para que disfrutaran durante el espectáculo. ¿Es seguro? Lyra presionó el pie contra la vieja madera que tenían debajo. No pasa nada, les aseguró su tío. Venga, el espectáculo está a punto de empezar. Se sentó en una de las sillas y Lucky a su lado. Lemmy acercó una al borde antes de sentarse él también. Su hermana hizo lo mismo, acercando la suya. Eso dejó una silla libre para Lupa, pero ella no se sentó. En cambio, volvió a subirse al regazo de su tío y se giró hasta quedar recostada sobre las piernas de su madre y su tío. Cruzó las manos detrás de la cabeza en el regazo de su tío y dejó que sus pies colgaran sobre los de su madre. ¿De verdad? Preguntó Lincoln. De verdad, respondió Lupa, mirándolo fijamente a los ojos. Él cedió y se recostó con un suspiro. Un silbido lejano llamó su atención y todos alzaron la vista justo a tiempo para ver una explosión de rojo y verde en algún lugar de la distancia, lo suficientemente brillante como para que pudieran verla hasta allí. ¡Genial!, gritó Lemmy. Pero eso era solo el principio. El espectáculo comenzó en serio y, en poco tiempo, el cielo se llenó de fuegos artificiales de todos los colores y explosiones de diversos patrones. Lupa observaba junto con el resto de su familia, atraída por los colores brillantes e impredecibles que se intensificaban al atardecer. Las luces del pasillo detrás de ellos iluminaban el balcón lo suficiente como para que pudieran ver dónde pisaban. Este es el primer espectáculo de fuegos artificiales al que has ido, ¿verdad? Le preguntó Lincoln a Lupa, y ella volvió la cabeza para verlo mirándola. Supongo que sí. No recordaba haber ido nunca a uno. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó. Tal vez. Lo eres, ¿verdad? Ella creyó verlo sonriendo en la oscuridad. Dije que tal vez. Lupa se esforzaba al máximo por no sonreír con picardía. Deberíamos empezar a hacer esto todos los años. Lincoln miró a su hermana. Vale, pensó Lupa, eso suena bien. Su madre asintió, y así nació una nueva tradición con tan solo unas palabras.
Siguieron viendo el programa, sacando los bocadillos y las bebidas para disfrutar. Lupa empezaba a sentirse cómoda y adormilada gracias al clima cálido y al lugar donde estaban acampando. De repente, ella y su tío se sobresaltaron al oír un portazo en el pasillo a sus espaldas. ¿Qué fue eso? Lincoln giró la cabeza. Lupa se incorporó para mirar por encima de su hombro. Era Gertrude. «Le gusta merodear por ahí a estas horas de la noche», dijo Lucky sin rastro de preocupación en su voz, ni siquiera volteó a mirarla. Oyeron otro portazo. «Eso da miedo», dijo su tío con inquietud. «Voy a pedirle que pare». Lucky se apartó con cuidado de debajo de Lupa antes de volver a entrar. «¿De verdad te crees esas cosas?» Lupa arqueó una ceja. «Bueno», su tío se frotó la nuca. «Puede que tu madre tenga razón a veces». Lupa puso los ojos en blanco. Claro. Como ahora tenía las nalgas y las piernas apoyadas sobre una dura superficie de madera, se acomodó. Se incorporó en la silla que su madre había dejado libre, se levantó y volvió a sentarse en el regazo de su tío. «¿Estás? Aún no soy demasiado grande para eso», lo interrumpió Lupa. Su tío no discutió, y Lupa pudo disfrutar de ese cómodo lugar el resto de la noche, incluso después de que su madre regresara. La siguiente hora o dos transcurrió entre destellos brillantes, refrescos y aperitivos, hasta que finalmente terminó. El espectáculo de fuegos artificiales había concluido. El horizonte se oscureció y el aire quedó sumido en el silencio. «¡Ay, no!» Lemmy gimió. «Me pregunto cuántos se habrán hecho daño esta noche», se preguntó Lupa en voz alta. «Docenas, tal vez. Algunos habrán muerto», dijo su madre con expresión impasible. «Quizás algunos estén enterrados en el cementerio con el que puedo conectar». «Bueno, chicas, creo que es hora de ir a la cama», dijo Lincoln con esperanza, y una leve sonrisa apareció en los labios de Lupa y su madre. Lupa se bajó del regazo de su tío. «Tiene razón», dijo Lira. «Vamos». Hizo que su hermano se levantara. Los 5 entraron en la casa y cerraron la puerta del balcón con llave. Lupa bostezó mientras caminaba. Su habitación estaba en el segundo piso. Después de hablar en voz baja con su madre, que estaba detrás de ella, su tío se acercó y, sin esfuerzo, la alzó sobre sus hombros. «¿Qué miras?», preguntó Lupa con desdén cuando Lira los miró. No dijo nada y volvió a mirar al frente. Lincoln la bajó por las escaleras y la llevó por el pasillo. Lira y Lemmy desaparecieron en su habitación, y el tío de Lupa la llevó a la suya. Intentó levantarla de sus hombros, pero ella mantuvo las piernas rígidas, lo suficiente como para dificultarlo. «Vamos, Lupa, ya es hora de que te vayas a la cama». No. Apoyó los brazos sobre su cabeza y recostó la suya sobre ellos. «Creo que me quedaré aquí». «¿Ah, sí?», preguntó su tío, desafiándola. Extendió la mano y movió 2 dedos bajo sus axilas. Lupa logró contener la risa, pero se retorció lo suficiente como para que él consiguiera apartarla. «Abajo», dijo, y la acostó en la cama. Bueno, estuvo bien mientras duró. «Vale, me preparo para ir a la cama», dijo, poniendo los ojos en blanco como si no le importara. Se levantó, fue a la cómoda y sacó un pijama. Entró al baño, cerró la puerta con llave, se cambió y volvió corriendo a la cama. Ella se tumbó con las manos detrás de la cabeza. Su tío sacó parte de la manta de debajo y la levantó antes de extenderla uniformemente sobre ella. Una vez hecho esto, comenzó a arroparla por debajo. «¿Sabes? Me pregunto cuándo llegará el día en que no tenga que hacer esto cada vez que venga». «Nunca», le informó Lupa. Él sonrió. «Bueno, buenas noches». Se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la frente antes de levantarse. «Intenta tener sueños bonitos por una vez, ¿de acuerdo? Nada oscuro ni sombrío». «No prometo nada». Lupa sonrió. «Duerme un poco, Lupa», dijo sonriendo y se levantó. Ella lo vio caminar hacia su puerta y entrar al pasillo, apagando la luz al hacerlo. Lupa escuchó sus pasos en el viejo pasillo, que se fueron apagando poco a poco hasta que estuvo segura de que había bajado al primer piso. Se quitó las sábanas de encima y se levantó. En realidad no estaba lista para irse a la cama. Primero necesitaba lavarse los dientes e ir al baño. Llevaba todo el día esperando y estaba impaciente. La luz del baño estaba encendida bajo la puerta, y cuando la abrió, Lira y Lemmy ya estaban allí cepillándose los dientes. Lupa no dijo nada mientras se abría paso entre ellos para alcanzar su propio cepillo. Notó que su prima mayor la miraba de vez en cuando en el espejo. «Vamos, Lemmy». Una vez que terminaron, Lira agarró el brazo de su hermano para llevarlo a la otra habitación. «Buenas noches, Lupa», deseó.
Ajá, dijo la chica de cabello albino con la boca llena de pasta de dientes. La puerta de su habitación se cerró tras ellas. Lupa terminó con eso y con lo que tenía que hacer, cuando sus oídos captaron algo. Bum. 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 Un ruido de martilleo resonó por toda la casa antes de cesar. Lupa se quedó en el baño con los oídos bien abiertos, pero no volvió a oírlo. Se encogió de hombros y regresó a su habitación. Podría ser su tío caminando sobre una vieja sección del suelo. O tal vez una de las puertas se abría y cerraba otra vez. Su madre habría dicho que eran fantasmas, Lupa simplemente culparía a los cimientos irregulares. Bum. 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 Ahí estaba de nuevo, y esta vez no paraba. La casa no solía hacer tanto ruido. Pero podía soportarlo. Hacía muchos otros ruidos dependiendo del tiempo. Lupa apartó las sábanas y se preparó para meterse en la cama. Entonces se detuvo. Como había dicho, Lemmy siempre le había tenido miedo a esa casa. A la hora de dormir, siempre lo veía acurrucado bajo las sábanas. Le vendría bien reírse un poco antes de acostarse. Iría a ver si seguía haciéndolo. Atravesó el baño que conectaba ambas habitaciones. La puerta de su lado estaba entreabierta, así que supuso que alguno de ellos debía haber entrado después de que ella se fuera. Lyra estaba sentada en la cama, con la cabeza ladeada, mientras el ruido continuaba. Había un bulto bajo las mantas, acurrucado junto a ella, que tenía que ser Lemmy. Lo sabía. Todavía era un bebé grande. ¿Sí? No pudo evitar ser notada por Lyra. Solo buscaba lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido, mintió Lupa. Una de las ventajas de tener un tono de voz monótono era que resultaba imposible saber si mentías o no. Se salió con la suya. Yo también me lo preguntaba. Frunció el ceño. ¿Eso suele ser un problema? No, dijo Lupa encogiéndose de hombros. Probablemente sea solo uno de los fantasmas haciendo ruido. Sonrió con picardía cuando la criatura empezó a moverse inquieta. Absurdo, resopló Lyra. Probablemente solo sea una corriente de aire o algo así. Lupa estaba segura de que intentaba tranquilizar a su hermano. Ignoren esto y váyanse a la cama. Sí, eso era lo que estaba haciendo. Lupa se encogió de hombros y cerró la puerta tras de sí mientras regresaba a su habitación. Bum. 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 El ruido cesó de repente. Lupa se detuvo a escuchar unos segundos, pero no volvió a sonar. Fuera lo que fuese, parecía haberse detenido. En fin. Lupa se metió en la cama y cerró los ojos. Con ruido o sin él, pronto se quedó profundamente dormida. Capítulo 12. Más temprano ese día el año que Lincoln vivió en esa casa fue probablemente el año en que menos durmió en su vida. Daba miedo. Daba mucho miedo. Todos los ruidos que hacía, todas las corrientes de aire frío incluso en pleno verano, y todas las cosas raras que habían sucedido, daba mucho más miedo experimentarlo en persona que en la televisión. No entendía cómo sus hijos no lo habían visto. Pero a Lucky le encantaba estar allí. Él se había ofrecido a comprar un apartamento de 2 habitaciones para que ella y Lupa se mudaran con él a la ciudad, a un lugar más seguro, pero ella se negó. No le extrañó. Había encontrado su vocación y lo que la hacía feliz, igual que el resto de la familia. Y, para ser sincero, una situación así podría no ser sostenible y solo lo habría llevado a un conflicto con Luan y, sobre todo, con Lynn. 4 años después, Lucky casi había terminado de pagar la casa. Lincoln simplemente deseaba que Lupa pudiera crecer en un lugar un poco mejor. Después de terminar de comer, encontró a Lucky en la biblioteca. Lucky dejó su libro y se levantó en cuanto él entró. La cena estuvo genial, dijo él. De verdad, lo que iba a decir quedó interrumpido cuando ella lo alcanzó y lo besó con pasión, rodeándolo con sus brazos. Lincoln se inclinó y le devolvió el beso, dejando que sus manos se deslizaran por la parte baja de su espalda. Se separaron para tomar aire después de un minuto. Te extrañé, explicó ella. Había pasado más de un mes desde su última visita. Lo siento. Dijo con sinceridad. Yo, ocupada, terminó Lucky. Lo sé. Siempre lo estás. ¿No era esa la triste verdad? Se lamentó Lincoln mientras Lucky volvía a su asiento. Acercó otra vieja silla de madera y se sentó a su lado. Sí. Lyra y Lemmy han estado aquí las últimas semanas. He estado tratando de acercarme a ellos siempre que puedo. ¿Algún éxito? Preguntó. Lucky siempre había sido una chica aparentemente impasible, y ahora también una mujer aparentemente impasible. Pero Lincoln sabía que eso no era cierto. Tenía una profunda comprensión de las emociones humanas. Muy profunda.
Podía entender cuando alguien hablaba de cómo se sentía, sobre todo de las emociones negativas. Era una buena oyente. Lincoln aún recordaba cuando regresó por primera vez a Royal Oaks, cómo ella lo había escuchado durante horas y días enteros, lamentándose y reflexionando. Incluso ahora, ella estaba ahí para él. Sí. Creo que les estoy empezando a caer bien, Lincoln sonrió levemente. Sobre todo Lyra. Todavía me asombra lo mucho que ha crecido. Luna me contó cómo era, pero no lo creía hasta que lo vi. La niña que había visto por última vez hacía 10 años era ahora una joven inteligente, amable y apasionada. Había esperado que se pareciera más a su madre, aunque desde luego no estaba enfadado ni decepcionado de que no fuera así. Lucky asintió. Lyra siempre había sido diferente a su madre, más parecida a Lori que a Luna. Lemmy es sin duda hijo de Luna. Luna decía que era un niño muy simpático, pero yo no lo he visto. Creo que soy demasiado patético para él, dijo Lincoln con pesar. No eres cojo. Comparado con Luna, sí que lo soy, confesó. Pero a los dos nos gustan los videojuegos, así que es un comienzo, dijo con una sonrisa radiante. Son unos chicos estupendos, los dos. Me alegra muchísimo tenerlos de vuelta en mi vida. Me alegro por ti, dijo Lucky con voz monótona. Lincoln asintió. Se lo vamos a decir, le dijo. ¿Qué? Lincoln pudo percibir esa pequeña diferencia en la voz de su hermana que delataba sorpresa. Decirles que... Luna y yo estuvimos de acuerdo. Lincoln miró sus manos antes de alzar la vista. Queremos contarles la verdad a ambos. No a Lemmy, todavía no. Pero cuando Luna venga a la ciudad, nos sentaremos con Lyra y se lo contaremos. ¿Por qué? Luna quiere. Yo también quiero. ¿Cuándo acordaron esto? Preguntó Lucky. Lincoln aún no había hablado de esto con nadie, pero estaba ansioso por desahogarse. Lucky lo escucharía. Conseguí su número de teléfono de Luan hace 3 años y empezamos a hablar de nuevo. Pero ella evitaba a Lyra y a Lemmy cada vez que los mencionaba. Ni siquiera me mandaba una foto. Negó con la cabeza. Supongo que todavía estaba enfadada conmigo. ¿Y cómo podía culparla después de cómo se habían separado? En abril del año pasado me enteré de que venía a la ciudad a tocar. Ni siquiera me lo dijo. Así que compré una entrada y fui con la esperanza de tener la oportunidad de hablar con ella en persona. Que la hubiera visto fue pura casualidad, ya que Sam lo había visto abriéndose paso entre la multitud y se lo había señalado a Luna. ¿Alguna vez te lo mencionó? Lucky negó con la cabeza. Hablamos un rato y le rogué que me dejara verlos. Dijo que estaban en otro estado. Si Lincoln no hubiera estado tan absorto en lo que decía, podría haber captado la sutil reacción de Lucky ante ese comentario y haber deducido, correctamente, que Lemmy y Lyra sí habían estado en esa casa en ese momento y que Luna le había mentido. Y seguimos hablando durante otro año. Yo seguía insistiendo en verlos. Y hace 2 meses, finalmente cedió y dijo que aceptaría con una condición. ¿Y si se lo contaras? Adivinó Lucky. Si se lo hubiéramos dicho, Lincoln asintió. Volvió a mirar sus manos. Y estuve de acuerdo. Eso podría ser peligroso, le advirtió Lucky. Los estarás exponiendo a una oscuridad sobre su propia existencia que jamás han comprendido.